El 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Linfoma, como una forma de incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad que anualmente cobra la vida de 200,000 personas en el mundo. ¿Sabías que 7 de cada 10 personas no conocían nada de esta enfermedad hasta que fueron diagnosticadas? El linfoma es un cáncer de los ganglios linfáticos y del sistema inmunológico. Hay cerca de 30 tipos distintos de linfomas. Por lo tanto, podría haber numerosas opciones de tratamiento. Cada tipo de linfoma requiere de diferentes enfoques de diagnóstico, evaluación y tratamiento. Y la evolución y posibilidades de curación dependen cada vez más de la precisión de ese diagnóstico y del acceso a un tratamiento adaptado tanto al tipo de linfoma como al grupo de riesgo. Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué son y cómo se tratan los linfomas. ¿Cómo están? Qué gusto de estar con ustedes. Un miércoles más aquí en Diálogos en Confianza con este interesante tema. Como se han fijado, nosotros los lunes, ¿qué tal? Estoy yo adelantado en la semana. Siempre hablamos de temas de salud, pero hay una cosa muy interesante. Comentamos muchas veces de temas que probablemente conozcan y a veces de temas que no conozcan, pero no por eso no se les resta la importancia. Y es por eso que hoy vamos a hablar del sistema linfático, que como se mencionó en la cápsula, poca gente sabe lo que es, y específicamente qué son los linfomas. ¿Cómo es posible que exista un tumor en donde hay algo líquido? ¿Qué son los ganglios? ¿Qué pasa cuando se nos inflama un ganglio? ¿Tiene que deber ser algo maligno necesariamente o solo es una respuesta de nuestro organismo a algo que nos está agrediendo? Todo esto lo vamos a resolver hoy aquí, lunes, en Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Tú no estás en miércoles? No, bueno, estoy en lunes, pero les saludamos lunes, martes y miércoles para que tengan un gran inicio de semana. Oye, pues contento de estar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Desde luego un tema muy importante donde esperamos evidentemente pues muchas preguntas y comentarios a través de las redes sociales. De hecho, para poder seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/11. Además, también tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, donde podrán encontrar el Facebook Live. Allí en este sitio entonces pueden conectarse y llevarse el programa a donde ustedes vayan a ir y al mismo tiempo ir mandándonos sus comentarios y sus preguntas. Desde luego también está la línea telefónica para que puedan comunicarse. El número para hacerlo es el 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden ver también a través de la señal internacional de nuestro canal. Y pues ya listos para comenzar. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es explicarles a ustedes qué es el sistema linfático. Si bien siempre les comparo el sistema vascular por donde corre la sangre como la calle por donde andan todos los coches, ahora imaginen que en todas las calles hubiera una ciclopista junto, que también lleva puras bicicletas. Aquí va a llevar una cosa que se llama linfa. Pero tenemos una cápsula que nos lo va a ilustrar y nos va a explicar específicamente qué es el sistema linfático. Vamos a verla. El sistema linfático es en el organismo una red de tejido linfoide que está hecho para tener como pequeñas estaciones de policía en todo el cuerpo. De tal suerte que si hay una infección a nivel del tobillo, tengamos cerca un equipamiento de células que puedan rápidamente llegar hasta el sitio de la infección para combatir esta infección. Entonces tenemos tejido linfoide por todo el cuerpo organizado tanto en vasos linfáticos como en, lo que más tenemos, en ganglios linfáticos, que serían como estas pequeñas estaciones de policía. También existen los órganos linfoides secundarios, que son tejido linfoide organizado de diferente manera, como por ejemplo en el vaso
en unas placas que están junto al intestino, que se llaman placas de Peyer, en otros órganos diseminados en todo el cuerpo, las amígdalas, el timo, que es un órgano que está en el pecho, y así entonces podemos hablar de tejido linfoide primario y tejido linfoide secundario, pero todas están básicamente para tener la fortaleza de combatir infecciones en cualquier parte del cuerpo. La importancia del tejido linfático es poder combatir eficazmente infecciones ya sea de bacterias, de virus, de hongos o incluso de parásitos. Es un tejido altamente especializado para que rápidamente podamos combatir una infección. Por ejemplo, si nos cortamos la planta del pie o nos cortamos en un dedo, pues tenemos tejido linfático alrededor que puede rápidamente llegar y combatir la infección. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La doctora es hematóloga con subespecialidad en linfomas del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Nos acompaña también la doctora Diana Toledano. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. La doctora es radio-oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Nos acompaña de vuelta y me da mucho gusto tenerlo con nosotros, el doctor Eduardo Cervera Ceballos. Lalito, bienvenido. Gracias, Pepe. El doctor es director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, con especialidad en hematología oncológica. Y finalmente el doctor Álvaro Cabreras García. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Hematólogo adscrito al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Doctores, bienvenidos. Y ya vimos una cápsula explicándole a la gente qué es el sistema linfático, pero ahora yo me voy a ir un poco más específico. Dije que era como el carril de las bicicletas, y en el carril de las bicicletas andan las bicis. En los carriles linfáticos, en los vasos linfáticos, ¿quién circula por ahí? Ya nos explicaste que células blancas que van a ir a defender, pero si nos explicas un poco más de estas células, ¿qué son y por qué son importantes? Sí, las células tradicionalmente de defensa del organismo, que siempre las conocemos a través de la sangre, que son los leucocitos, uno de ellos, un componente de estos glóbulos blancos o leucocitos, son los linfocitos. Los linfocitos son las células más especializadas de la sangre, que son producidas justamente para podernos defender de las infecciones. Los linfocitos tienen, y me gustó la analogía que hiciste, tienen su propio carril, tienen su propia manera de conducirse a través de vasos linfáticos, organizándose en un tejido altamente especializado, que es ese canalito de color blanco que se llama linfa, y que circula por los vasos linfáticos y que se anida en pequeñas estaciones que conocemos como ganglios linfáticos. Es, pues, de los tejidos más especializados del organismo. Solamente los mamíferos más desarrollados tienen esta complejidad que nos permite no solamente defendernos de las infecciones, sino también fenómenos de adaptación al medio ambiente. Entonces el sistema linfático básicamente nos va a ayudar a defendernos, como acaba de explicar el doctor, y es gran parte de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, lo hemos platicado aquí y hemos hecho la analogía, que es nuestro sistema de defensa, nuestro ejército que vive adentro de nosotros, que ataca a cualquier agente externo que nos esté intentando agredir, y en ocasiones se descompone y agrede cuando no nos están intentando agredir, pero esa es otra historia, no toca para hoy. Hoy vamos a platicar de qué sucede cuando proliferan estas células. ¿Qué quiere decir un linfoma, doctora? Bueno, estas células que comentaba el doctor, que se llaman linfocitos, están en cuarteles que se llaman ganglios linfáticos y por alguna razón, no siempre la conocemos, estas células empiezan a proliferar, se empiezan a reproducir y empiezan a hacer crecer estas estructuras que se llaman ganglios y empiezan a formar tumores que llegan a medir a veces hasta 10, 15 centímetros y forman un linfoma. Ok, doctor, ¿hay ganglios en todo el organismo? Sí, en todos. Realmente se cuentan aproximadamente más de 600 ganglios en todo el cuerpo. Siempre están ubicados en regiones estratégicas. Si en los lugares donde más expuesto estoy a infecciones sería los lugares de entrada hacia mi organismo, como la boca, por ejemplo, las vías respiratorias, la vía digestiva, es justo el lugar en donde más ganglios existen. Es común que lo más común es que tengamos una infección en la garganta. Todo el mundo hemos tenido una infección en la garganta y nos sentimos una bolita y dices, esto tengo un ganglio. No queremos asustar a la gente.
¿Qué quiere decir esto? Siempre quiere decir una alerta. Esa alerta nos está informando que en ese lugar preciso se están activando ciertas células para intentar la defensa de mi cuerpo. Si bien puede ser por cuestión infecciosa, no solamente esa puede ser la causa. Entonces, siempre que un ganglio se inflama o que duela, por ejemplo, una vez que lo notemos con algún crecimiento, es importante porque nos está alertando que algo está sucediendo. Ok, hay una situación que está causando una inflamación en la zona. Tenemos un video que nos va a explicar específicamente qué es un linfoma, que es el tema del cual estamos hablando hoy aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver este video. El linfoma es el término genérico que se le da a los cánceres derivados del tejido linfático. Si bien es una palabra, esa palabra alberga aproximadamente unas 35 o 40 enfermedades diferentes. Tanto linfomas que se conocen de bajo grado, que son enfermedades de lenta progresión, que poco a poco se van instaurando, hasta linfomas verdaderamente agresivos que en pocos días dan grandes masas tumorales o afectan muchos órganos y que incluso pueden derivar en estados leucémicos, esto es, esos linfomas que ya se metieron a la sangre y que se encuentran manifestándose en la sangre, que son los síndromes de linfoma-leucemia. Entonces, la palabra linfoma son, en términos generales, cáncer del sistema linfático y tiene muchas variedades, desde variedades verdaderamente indolentes, de lento crecimiento, hasta variedades muy agresivas que requieren una pronta intervención médica. Podríamos decir, sigamos sobre esta analogía, que estamos en el carril de las bicicletas y de repente en la cicloestaciones, como de las ecobicis, son los ganglios. Entonces aquí van a llegar miles de bicicletas y hay un número donde ya no debería haber más. Se empieza a llenar y la gente empieza a amontonar las bicicletas. Sucede más o menos que empiezan a proliferar las células y empiezan a llenar estos ganglios. ¿Cuál es el peligro que existe con un linfoma? Los linfomas, como lo explicaba el doctor, son tumores que pueden crecer rápidamente y al crecer rápidamente pueden invadir los órganos cercanos. A nivel del cuello pueden ocluir la vía respiratoria y causar problemas respiratorios al paciente. A nivel del tórax pueden desplazar los pulmones, pueden desplazar el corazón y a nivel del abdomen pueden también invadir órganos como el intestino, como el hígado, además de los huesos. Y si los linfomas no se tratan, pues finalmente terminan invadiendo a todo el sistema. ¿Cuál es la situación de los linfomas en el mundo y en nuestro país? El linfoma es el cuarto o quinto tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Si nosotros quitamos el cáncer de mama en la mujer o el de próstata en el hombre y lo dividimos por grupos de edad, el linfoma es quizá el cáncer más frecuente en la edad más productiva de la vida, entre los 40 y los 60 años. De ahí su importancia, porque justamente el diagnóstico del linfoma va a incidir en el grupo poblacional que se encuentra en la etapa más productiva de la vida. Es el varón jefe de familia o el ama de casa que lleva la situación del hogar. Y precisamente por esto, pero quizá lo más importante es porque entre el 60 y el 70% de los linfomas son curables. Si los detectamos a tiempo, son pacientes que pueden, después de un corto periodo de tratamiento, básicamente con quimioterapia, pueden curarse y restablecer su vida normal. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo y de ahí la importancia de tratarlo adecuadamente. Pero habías mencionado algo muy importante, Pepe. No todos los crecimientos ganglionares es para que vayamos corriendo y pensemos que tienen un linfoma. La gran mayoría de los crecimientos ganglionares son de naturaleza benigna. Son procesos infecciosos que sí requieren de atención médica, pero no son linfomas, no son cánceres. La mayor parte, y justamente mencionaba los de la vía aérea, los del cuello, son generalmente, como tengo yo ahorita un proceso respiratorio, justamente esto. Sí, como dijo Álvaro, como dijo el doctor Álvaro, es necesario ir al médico, es una alerta que nos debe de enfocar en la atención médica, pero la gran mayoría de los crecimientos ganglionares, afortunadamente, no son linfomas. Pero los que sí lo son, tenemos una potencialidad de curación mucho más que de la no curación.
y de ahí la importancia. ¿Existen factores de riesgo para desarrollar algún linfoma? Sí, sí los hay. Habitualmente es común asociar todo tipo de tumores hacia factores de exposición. Sin embargo, esto ha sido bastante estudiado en los linfomas y no han encontrado una asociación clara en cuanto a factores como otros tipos de tumores. En este caso, lo más asociado a los linfomas son las infecciones virales, también algunas infecciones bacterianas, que ha sido realmente lo que tiene más asociación. Incluso algunos factores de exposición ambiental también podrían participar. Sin embargo, esta asociación no ha sido clara hasta el momento. No hay algo que se pueda confirmar a que uno diga verdaderamente si uno se expone al tabaco, se expone al alcohol, se expone a algo, va a provocar esto. Eso realmente no existe actualmente, por lo menos en linfoma. Entonces no existe un factor de riesgo predeterminado, no es como decir tabaquismo me va a dar cáncer de pulmón, por ejemplo, o asbestosis se me va a afectar la pleura. No existe que vaya de la mano, porque Es dices infecciones multifactorial, Así pero es. no hay nada específico, porque si hablamos de infecciones virales o Pues sí, hay algunas respiratorias, infecciones virales, que pueden ¿cuáles? ocasionar. De los pacientes que tienen inmunodeficiencias, por ejemplo, el virus del VIH, el virus del Epstein-Barr. pacientes que tienen virus de VIH, Así es, son pacientes más que tienen virus propensos de a tener Epstein-Barr, este tipo de Hepatitis B. linfomas. Hepatitis El virus B. de hepatitis B, Helicobacter pylori, también es una bacteria que se encuentra en el estómago y puede ocasionar linfomas gástricos. ok. Entonces sí existen algunos virus ya bien relacionados con ciertos tipos de linfomas. Ojo, aquí una cosa, está hablando la doctora, que se asocian, no quiere decir que es una Así condición es. sine qua non, No, porque no. si no, pues todos tendríamos, Sí, digo, no todo el mundo todos los hemos pasado pacientes. por algún tipo de infección. Hablando de Helicobacter pylori, Así en la es. ventanilla que me toca a mí de estómago, tenemos el 70%, y lo comentamos el otro día aquí en el programa, de población en México, pero eso no quiere decir que vayamos a desarrollar un linfoma, sino que es un factor de Así, riesgo. otros factores también pueden ser la exposición a herbicidas o pesticidas. Entonces, por eso decimos que es una causa multifactorial. También la herencia es un factor importante. Entonces, cuando un paciente te pregunta por qué me dio a mí, pues es multifactorial, pueden ser todos estos factores. O sea, existen varios factores, como nos acaba de explicar la doctora. La genética con muchas enfermedades juega un papel importante, y en donde estamos ahorita en el curso de la ciencia, de la medicina, no hay manera de modificar esto, pero es importantísimo que conozcamos los antecedentes familiares. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de linfomas. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Hay varios saludos dentro de los comentarios. Nos llaman o nos escriben desde Tonalá, Jalisco, también desde Ecatepec, en el Estado de México, desde España también, desde Tijuana, también desde la Ciudad de México, evidentemente, desde el Estado de México en Huixquilucan, desde Tapalpa, Jalisco, también nos mandan saludos desde Puebla, en fin, muchos lugares donde nos escriben. Qué bueno que lo hagan, les agradecemos mucho. Y aprovechando precisamente, recordando otros estados de la República Mexicana, lo que ha estado sucediendo desde luego no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es que algunos conflictos o problemas por el clima, por todos estos cambios climáticos que estamos viviendo, evidentemente han golpeado a ciertas partes de nuestra población, además de los terremotos y todo lo que ha sucedido, y estamos pendientes de ello. Así que aquí en Canal 11, desde el viernes pasado, se pudo hacer un centro donde desde luego se recoge todos los víveres que ustedes quieran mandar y donar, y que esta ayuda desde luego pues es necesarísima para todas las personas que están viviendo un momento complicado. Así que todavía continúa este centro de acopio, y por lo tanto pues les queremos solicitar nuevamente su ayuda para que podamos ayudar a todas estas personas. La dirección aquí en Canal 11 es Prolongación de Carpio número 475, esto es en la colonia Casco de Santo Tomás, muy cerca o por la zona del Colegio Militar. Por supuesto, hay ciertas cosas que pueden servir mucho más para que la ayuda pues llegue lo mejor posible. Entre esas cosas están los víveres no perecederos como agua embotellada, azúcar, café soluble, atún o sardinas, frijoles enlatados, sopa de pasta, leche en polvo. También medicamentos, estos pueden ser antimicóticos, antipirécticos, antigripales, antibióticos, analgésicos, antidiarreicos y antiinflamatorios. Otros productos de higiene personal también pueden ser pañales, toallas femeninas, los pañales tanto para bebés como para personas adultas, toallas femeninas, jabón de tocador, detergente, cubetas,
cuerdas de rafia o mecates, bolsas de plástico, lámparas de mano, baterías, impermeables, paraguas, escobas, lonas. Estos son algunos de los artículos que, bueno, desde luego son más necesarios. Así que les agradecemos mucho su atención y desde luego ojalá podamos aportar más ayuda. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca de los tipos de linfoma. Los tipos de linfoma gruesamente los hemos separado en los linfomas que son de Hodgkin, de los no Hodgkin. Y aquí la distinción es un poquito práctica. En el pasado, el doctor Thomas Hodgkin, a finales del siglo XIX, describe una entidad de ganglios linfáticos y lo designa así, como una enfermedad de ganglios linfáticos, un linfoma, que tenía ciertas características. Sin embargo, esas características que describe el doctor Hodgkin no eran comunes para otras formas de linfoma. Y entonces gruesamente se nos dio en decir, bueno, todas las que coinciden con lo que Thomas Hodgkin describió, pues le vamos a llamar a los linfomas de Hodgkin, porque fueron descritos por él. Y todos los demás, entonces, que no caben en esta definición, pues les vamos a llamar linfomas no de Hodgkin. En términos generales, el linfoma de Hodgkin, también conocido como enfermedad de Hodgkin, es un linfoma que suele presentarse en dos picos, un pico en la adolescencia o en la etapa de adultez temprana y otro segundo pico ya en personas de la tercera edad. Cuando se presenta en personas de la tercera edad suele ser agresivo, a diferencia de cuando se presenta en individuos jóvenes, que es una enfermedad altamente tratable y altamente curable. Si nos pasamos al campo de los linfomas no Hodgkin, en términos generales son enfermedades más agresivas que los linfomas de Hodgkin. Existe una amplia variedad de linfomas no Hodgkin y cada una tiene sus particularidades. De los linfomas no Hodgkin me referiré a las dos más importantes. El linfoma difuso de células grandes, que es como los que nos dedicamos a esto lo conocemos, que representa un espectro del 35 al 40% de todos los linfomas. Esta es una enfermedad de gente relativamente joven, se sitúa más o menos entre los 40 a 60 años, si bien pueden haber casos de menor edad o de mayor edad. Tiende a ser una enfermedad agresiva. En un porcentaje elevado, la enfermedad se descubre ya en etapas avanzadas. Característicamente las clasificamos en 4 etapas, de la 1 a la 4. Y generalmente los linfomas difusos los solemos detectar entre la 2 y la 3 y en ocasiones incluso la 4. Es una enfermedad que responde muy bien a los tratamientos actuales, que básicamente es una combinación de quimioterapia con el uso de unos nuevos anticuerpos monoclonales. Es una cápsula en donde el doctor Cervera nos explica claramente los tipos, pero no se apuren, no queremos confundirlos a ustedes. Es nada más para que tengan una idea de la gama tan amplia que existe con estos tumores. Mi pregunta, doctor, es ahora para aclararle al público. Los linfomas, nos explicaron que las células blancas, los glóbulos blancos, tienen una familia de diferentes componentes que hay, linfocitos, leucocitos, etcétera. ¿Los linfomas siempre son de linfocitos? Siempre. Ok, perfecto. Entonces, en la familia de los glóbulos blancos son los que se alebrestan en esta enfermedad, son los linfocitos que tienen mucho que ver con el sistema de defensa. Ahora, ya hablamos que existen algunos factores de riesgo, cuáles son los grupos más afectados, cómo está la situación en nuestro país. Y ahora mi pregunta que sigue es, ¿qué síntomas, cómo estar alerta de qué sintomatología puede presentarse? Los linfomas tienen síntomas muy variados. En los linfomas agresivos lo más frecuente es que el paciente tenga fiebre, que puede llegar hasta 38, 39 grados, es predominantemente en la tarde o en la noche. Se acompaña de pérdida de peso que no está justificada con un cambio de dieta, con ejercicio, etcétera. Los pacientes empiezan a perder peso sin intención. Y la presencia de tumoraciones. Se pueden observar tumoraciones en el cuello, en las axilas, en las ingles. Cuando los linfomas están en el abdomen puede haber sensación de distensión, se llenan muy rápido después de comer, puede haber estreñimiento. Cuando están a nivel del tórax puede haber tos, puede haber dificultad para respirar cuando caminan, porque esto oprime los pulmones y les causa dificultad para respirar. Pero hay algunos linfomas donde los síntomas son muy sutiles y no aparecen hasta que están en estadios clínicos ya muy avanzados. Fíjense lo que nos acaba de comentar la doctora, que es muy interesante.
todos los síntomas que ella ha comentado son síntomas que pueden ser alguna otra cosa. Si uno de los síntomas pivote o más importantes es la fiebre, todos hemos pasado por fiebre. Entonces, mi pregunta a ustedes, panelistas, es ¿cuándo pensar en un foco rojo? Cuando habla de tumoraciones, todos nos hemos sentido a lo mejor un ganglio, toquen siempre el cuello cuando alguien se enferma en la garganta, o en la axila de repente, que es más poco común, o en la región inguinal también puede suceder. Pero ¿cuándo decir, híjole, aquí hay algo que no me está latiendo, o cuándo llevar o acudir personalmente al médico? El ganglio crecido es ese dato de alerta, y es generalmente el ganglio crecido que después de algunos días, y si tenemos claramente un proceso infeccioso en la garganta y tenemos un ganglio, pues tenemos causa y efecto. Pero si sin tener un proceso infeccioso tenemos uno o más ganglios crecidos en el cuello, en la axila, en las ingles, y después de varios días esa inflamación no cede, es motivo para encender una alerta. Si a esto le agregamos los síntomas que comentaba la doctora Ana Florencia sobre la fiebre, la pérdida de peso, sudoración excesiva, y esto llega a ser no tan frecuente, entre el 20 y 25% de los pacientes, pero es una sudoración muy particular, que se da generalmente en las noches, es una sudoración copiosa, los enfermos la relatan como que se tienen incluso que cambiar varias veces la pijama porque la dejan empapada, y esa sudoración copiosa, la pérdida de peso, la fiebre no explicada y la presencia de ganglios crecidos en uno o varias regiones del cuerpo son los 4 síntomas cardinales que nos pueden hablar del linfoma. En mis épocas, en aquel entonces decíamos síntomas B, se le siguen llamando todavía. Y se pensaba que podría estar asociado a algo más. Oscar, te veo con ganas de decirme algo. Y hay gente preguntando. Así es, tenemos varias llamadas y una de ellas es de Magdalena Rodríguez y nos dice: estoy viendo el programa sobre los linfomas y tengo una duda. Tengo un ganglio inflamado en el cuello como metástasis de un cáncer de ovario, pero ya va para un año que llevo de tratamiento, lo cumplo este mes, el 20 de septiembre. Pero en ocasiones se hace grande y a veces se hace chico y el marcador tumoral CA125 se eleva, se reduce, es decir, que no está como controlado. Y ya me operaron, me hicieron la histerectomía y por lo que quiero saber por qué no se reduce o disminuye el tamaño que está en el cuello. Hay otra llamada de María Teresa González que nos dice: ¿los masajes linfáticos reductivos tienen algún riesgo? Heriberto Solís: tuve un linfoma tipo T periférico y lo tengo desde diciembre. Siempre tomo quimioterapias y llevo 8. Quiero ver qué seguimiento hay porque cada 21 días que termino la quimio me vuelve a salir el linfoma. Esta otra llamada es de Lucy y nos dice: ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un linfoma y la leucemia? También había un comentario en Facebook y nos pregunta... es un poco más adelante. Nos preguntaban acerca de estos tratamientos chatarra. Así es, Bill Bonilla nos dicen: sean específicos, por favor, mencionando los tratamientos chatarra. ¿A qué se refieren? Evidentemente no se pueden dar marcas, pero ¿cuáles son los que pueden como provocar justamente no una buena condición o calidad de vida? Y bueno, dentro de todas las preguntas, más o menos son estas las que tenemos hasta el momento. Pero esto es interesante, van a salir muchas de sus dudas. Vamos a más adelante hablar sobre el tratamiento y la evolución de los pacientes con linfoma. Entonces, pensemos en un caso. Un paciente se detecta que tiene unos ganglios que le han crecido, está perdiendo peso y además está sudando, como comentó el doctor Cervera, muy profusamente, a lo que le llamamos nosotros diaforesis nocturna. Y como dice, yo me acuerdo que los pacientes decían: dejo mojada la cama. ¿Cómo se aborda este paciente? ¿Viene y qué se le hace? Bueno, después de una historia clínica y una exploración física, es necesario hacer exámenes de laboratorio para ver si hay alguna alteración bioquímica. Y lo más importante para hacer el diagnóstico de un linfoma es ir a tomar el ganglio enfermo o una biopsia, un pedazo de ese ganglio, para enviarlo a estudiar a un especialista que se llama patólogo, que ve las células y permite ver si esto se trata de un linfoma y de qué tipo de linfoma se trata. Antes de hablar de la biopsia, en los exámenes generales, ¿hay algo que nos indique que esté sucediendo algo? Así es, en los exámenes, en la biometría hemática, un estudio que se hace, una toma de sangre, se puede detectar elevación de algunos marcadores, como puede ser la DHL, que es la deshidrogenasa láctica. Entonces, la elevación de este marcador nos puede indicar también una alerta.
Yo creo que los pacientes que tienen, como comentábamos, regresando un poco, pacientes que tengan ganglios, que tengan más de 2 semanas con estos síntomas, deben acudir con un médico para que este médico les haga la evaluación necesaria. Porque como decía el doctor Cervera, puede ser un cuadro infeccioso, pero ya comentando todos los síntomas, se puede tratar de un linfoma. Entonces, hay que tomar estudios de laboratorio, hacer una exploración física completa del paciente, hacer exámenes de sangre como el que ya comenté, algunos estudios como una tomografía, un ultrasonido. Sí. Ya teniendo todo este abordaje, entonces sí ya nos vamos a lo que es la biopsia del sitio o el ganglio que se ve afectado. Yo creo que ese es un buen momento para contestar la pregunta de cuál es la diferencia con leucemia, porque hemos hablado aquí también de leucemias. Si nos la pueden explicar. Sí, la leucemia genéricamente es cáncer en la sangre y cáncer en la sangre de glóbulos blancos. Y ya había mencionado que los linfocitos, de donde se derivan los linfomas, son una forma de glóbulos blancos, de los 5 tipos de glóbulos blancos. Los linfomas en general se circunscriben a los ganglios, pero siendo que la célula, el linfocito, también puede vivir en la sangre, algunas formas de linfoma pueden desplazarse a la sangre y hacer lo que conocemos como síndromes de linfoma leucemia. Esto es, hay linfomas que son leucemia, aunque no todas las leucemias se pueden catalogar como linfomas. De suyo, la leucemia es un padecimiento más agresivo que el linfoma, pero recordar también que algunos linfomas pueden tener variedades leucémicas y ser verdaderas leucemias que derivan o provienen de linfomas previos. Volviendo a la analogía de las bicicletas, nos salimos del carril de la bicicleta y se meten al carril de los coches y empiezan a atascar, como China, lleno de bicicletas, los carriles de coches, por ejemplo. Entonces es un linfoma que se está haciendo una leucemia en el carril de donde va la sangre. Doctor, ¿algo querías explicar? Sí, una forma importante de diferenciarlas es la madurez de las células. La leucemia es una célula muy inmadura que crece de manera desproporcionada, y el linfoma es una célula más madura que también crece de manera normal, pero en sitios diferentes. Uno en la médula ósea la llena y entonces sale a la sangre, como lo has explicado, y los linfomas pues se van hacia los ganglios y sale al linfoma. ¿Qué quiere decir una célula inmadura, una inmadura? Mucha gente, para que le expliquemos, una célula inmadura no es una que no entiende nada, sino ¿qué quiere decir la diferencia entre una célula inmadura y una madura? Los linfocitos nacen en la médula ósea y tienen que pasar por diferentes procesos para ser lo suficientemente maduros para atacar a un bicho que nos esté afectando. Entonces, en ese camino de madurez que tiene que tener para estar preparado para defendernos es cuando se pueden dar las leucemias. Una vez que el linfocito ya está preparado para defendernos contra este bicho, o que ya nos defendió incluso, es cuando pueden aparecer los linfomas. Ok, pensemos nuevamente en la madurez de un soldado, de que llega de soldado raso a la academia militar. Exacto. Y va a salir de teniente o no sé cuál sea el rango más alto, coronel, que está listo para pelear allá afuera. En el proceso de maduración existe la diferencia. Ahora una pregunta clave. Las leucemias, porque no quiero que quede ninguna duda, vienen de glóbulos blancos. Sí. Pero en los glóbulos blancos ya vimos que hay toda una familia de ellos. ¿Puede venir de otra extirpe o de otro miembro de la familia de glóbulos blancos? Sí. Tradicionalmente las leucemias las dividimos en 2 tipos. Las leucemias mieloides, que derivan de todas las células de la médula ósea que no son linfocitos. Y las leucemias linfoides o linfáticas, que esas provienen de los linfocitos. A su vez, estas pueden ser leucemias linfáticas o linfoides o linfomas, que hoy sabemos que en realidad los linfomas y las leucemias linfáticas son hermanas, enfermedades hermanas, que provienen de lo mismo. La diferencia es el grado de madurez de la célula o de inmadurez de la célula. Ok, yo creo que era importante que aclaráramos esto en base a esa pregunta y la metí ahorita para que no se revuelvan con lo que son las leucemias. Entonces vamos a dejar el carril de los coches y vamos a regresarnos al carril de las bicicletas. Y antes de irnos a un corte, nada más quiero hacer un resumen rápidamente para que les quede claro. Los linfomas vienen de linfocitos, que son células blancas de la familia de los glóbulos blancos, que están en el sistema linfático. Ya nos explicaron que es este carril de bicicletas con sus estaciones de policías o ciclo de estaciones donde se van a estacionar, que van a proliferar miles de bicicletas y van a obstruir los carriles y pueden invadir los órganos adyacentes. ¿Cuáles son los síntomas?
pérdida de peso inexplicable, sudoración profusa, el hecho de que exista un ganglio, algún crecimiento, sobre todo en el cuello, en las axilas o en las ingles, porque normalmente es ahí donde los podemos localizar. Ahorita vamos a ver en el abordaje diagnóstico cómo podemos buscar ganglios más allá, porque nosotros no podemos tocar o palpar ganglios que estén mucho más escondidos, pero eso quiere decir que sí, no quiere decir que no estén ahí. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Los métodos diagnósticos del linfoma básicamente son estudios de imagen y estudios de patología. El diagnóstico del linfoma se hace mediante una biopsia. La biopsia consiste en tomar una muestra por medio de cirugía del tumor. El tumor puede estar en el cuello, puede estar en otro sitio y entonces el cirujano va y toma una muestra, ya sea que saque todo el ganglio o que saque con una pequeña aguja solo una muestra de ese gran tumor para poderlo enviar a patología, ¿no? Y esto puede ser con una cirugía abierta o puede ser a veces guiado por una tomografía con una aguja muy delgada para poder tomar material. El patólogo corta este tejido y lo pinta con tinciones especiales y lo ve de primera vez para determinar si aquí hay células que pueden ser anormales que sean compatibles con linfoma. Si ve esto, entonces tiene que hacer unas segundas tinciones o ampliar más este panel de tinciones para poder dar la variedad de linfoma del cual se trata. Y entonces ya nos da un diagnóstico definitivo, dándonos el tipo de linfoma y la variedad exacta del linfoma. La biopsia es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de linfoma. Es importante que la biopsia sea valorada por un patólogo con experiencia viendo los linfomas, porque existen 55 variedades de linfomas y es difícil a veces diferenciarlos entre uno y otro, y son pocos los patólogos que tienen esta experiencia en ver este tipo de linfomas. Entonces, que un patólogo con ojos entrenados vea la biopsia es muy importante, ¿no? La palabra biopsia siempre asusta, pero como nos acaba de explicar la doctora, es clave para determinar qué tipo de linfoma tiene cada persona o tiene el paciente para poderlo tratar de manera específica. Vamos ahorita a regresar con los panelistas, pero vamos a escuchar historias que nos tiene el público que platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, me siento muy bien. ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo solamente como recomendación que se chequen siempre hombres, mujeres, niños, porque una detección a tiempo siempre es muy valioso para que pueda sobrevivir uno. Ahora los... ¿Qué te pasó a ti? Platica. El mío es un linfoma no Hodgkin, esplénico. Esplénico. Déjame explicar qué quiere decir eso. Esplénico quiere decir que está en el vaso. Acuérdense que el vaso es también parte de nuestro sistema inmunológico y está dentro del abdomen. ¿Cómo te diste cuenta? Por un golpe. En el 2015 me fui de vacaciones y me di un golpe en el estómago. Ese dolor pues no se dio y de ahí me empezaron a hacer estudios y un diagnóstico a tiempo fue que pude estar aquí y tomando, claro, las quimioterapias. Ahorita voy por el último ciclo y yo me siento estupendamente. ¿Y cómo está tu situación de salud? ¿Cómo está tu tumoración? En el 2016 lo extirparon con un peso de más de 2,5 kilos. ¿Estaba limitado al vaso nada más? Sí, nada más. Y te dieron quimioterapia para asegurarse que no hubiera células por ahí sueltas. Exacto. Y te sientes perfecto. Y me siento muy bien. Es decir, actualmente tú te quitaron el vaso, que estaba ahí alojado el linfoma, te dieron quimioterapia y estás sin tumor ahora. Sin tumor. Y tu vida la llevas totalmente normal. Totalmente normal. Solamente por el momento no trabajo. Y sin embargo, pues recurro a terapia emocional, psicológica. Es muy recomendable que todos asistan porque los médicos no atienden esa parte, ¿no? de las emociones, de cómo uno va perdiendo pues todo, ¿no? Qué bueno que nos comentas eso. Yo siempre les digo, vamos a regañar a los doctores, me incluyo yo mismo, que todos somos humanos y esa parte es importantísima. Gracias por compartir con nosotros. Y ahora sí que fue un golpe de suerte, literal, porque no te hubieras enterado probablemente hasta muy tarde, si no. Yo siempre digo que a veces los regalos de la vida vienen envueltos en una envoltura que no es tan bonita en ocasiones, pero afortunadamente te pasó eso y te diste cuenta. Sí. Gracias por compartir. Gracias. Bien, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Ahora platícanos tú a la cámara qué te pasó, por qué estás aquí, qué nos quieres decir.
Bueno, a mí a los 23 años, hace 3 años, me detectaron linfoma de Hodgkin. Yo venía saliendo a la universidad así ligerita de la universidad y ya salgo de mi viaje de graduación, bla, bla, y me empiezo a sentir muy, muy mal. ¿Qué quiere decir sentirme muy mal? Precisamente estos síntomas que los médicos señalan. A mí en específico me dolían las articulaciones y sí, una bolita en la ingle izquierda, y eso fue lo que desató, y posteriormente mi nalga izquierda se empezó a inflamar, y eso ya fue un detonante para asistir completamente al médico. Fui en particular, inmediatamente me refirieron a Lincan y fui tan dicha de que me recibieron y me atendieron inmediatamente. ¿Y cómo estás ahora? ¿En qué consistió tu tratamiento? Pues mis tratamientos constaron de quimioterapias, posteriormente de radios, y afortunadamente me dijeron que pues estaba libre de cáncer y pues aquí estoy. Estás haciendo tu vida perfectamente normal. Sí, de hecho yo dije no voy a dejar que la enfermedad me venza, nunca estuve en cama, o sea, me lo exigían los médicos y dije no, pues aunque yo quiera no lo voy a hacer porque eso me va a hacer que me apague, ¿no? Entonces continué en mis tratamientos, me titulé, en mis tratamientos continué estudiando, realicé una maestría y en mis tratamientos pues seguí haciendo cosas. ¿Qué estudias? Estudié la licenciatura en Trabajo Social en la UNAM y después afortunadamente por estudié la maestría en tanatología y ahora soy tanatóloga. Felicidades, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tu experiencia. Ahora les regreso la bolita al panel. Doctores, la biopsia. Nos han comentado ustedes a lo largo del programa que existe una gran variedad de linfomas y que la biopsia es determinante. Cuando alguien piensa en una biopsia y dice, híjole, me van a abrir y me van a arrancar un pedazo, ¿cómo son las biopsias? La forma a veces para biopsiar, para un diagnóstico requerimos siempre la sospecha clínica. Algo que se nos fue recientemente fue que un ganglio que no duele, a veces lo tomamos como desapercibido. El ganglio que no duele justamente es el que más nos preocupa a los médicos. Cuando duele seguramente está inflamado y está inflamado por alguna cosa infecciosa probablemente, pero cuando no duele, ese es el que más preocupa. De esta forma, el primer abordaje que tenemos que hacer, aparte de la exploración física y de los estudios de laboratorio, es pedirle a un compañero cirujano, ¿no?, con la experiencia en buscar y en disecar perfectamente un ganglio, porque el diagnóstico recomendado, a diferencia de otros tipos de cánceres, es sacar, si se puede, completamente el ganglio para ver su estructura correcta y para poder definirlo con algunas más tinciones y más cosas. Sin embargo, la toma del ganglio, ya sea en cuello o en un lugar que pueda ser localizable, ¿no?, al tacto probablemente, o por lo menos localizable para el cirujano, esto puede ser en los lugares más habituales como en cuello, en axilas, ¿no?, en ingles, son los lugares más frecuentes de biopsia. Sin embargo, si el linfoma crece en un sitio que no pueda ser biopsiado por una cirugía ambulatoria, por ejemplo, sí tendría que ser, es frecuente que se haga por una cirugía mayor en donde tendría que hacer un poquito más la búsqueda en abdomen, por ejemplo, o en tórax incluso. Bien, esto es importante porque acabamos de ver un caso que no habíamos comentado, dijimos que era el canal de las bicicletas y las cicloestaciones, que son los ganglios, pero ahorita vimos un caso en donde el vaso estaba involucrado y no hemos hablado de órganos en donde se pueden alojar los linfomas. Las cicloestaciones de bicicleta, eventualmente llegamos y vamos por el carril de las bicis a un lugar donde se guardan las bicicletas, que es más grande. ¿Nos podrían explicar cómo es esto cuando afecta a un órgano o, por ejemplo, el vaso, que es parte del sistema inmunológico también? No, el vaso es considerado para fines prácticos como un ganglio grande, ¿no? Y hay diferentes tipos de linfoma que pueden estar inicialmente en el vaso y de ahí irse hacia otras partes, hacia otros ganglios, o puede haber ganglios externos que después infiltren al vaso, ¿no? Entonces los linfomas pueden venir del vaso o pueden ir hacia el vaso también, ¿no? Y es común que en algunos tipos de linfoma esté afectado. ¿Cómo se dan cuenta los pacientes? Pues empiezan a sentir más abultado el abdomen porque el vaso empieza a crecer y entonces empiezan a sentir estos síntomas de la distensión, ¿no? Ok, eso es importante. ¿Y qué hay cuando hablamos de que hay un linfoma, por ejemplo, gástrico? No hay órgano que no tenga tejido linfático
adentro o alrededor de ese propio órgano. Y prácticamente cualquier órgano puede verse afectado por el linfoma. El linfoma gástrico, como otros linfomas, proviene de tejido linfático que se encuentra dentro de ese órgano. Característicamente, ese tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica puede en un momento dado, y mencionaban hace un momento el Helicobacter pylori, que tiene una estrecha relación el proceso inflamatorio crónico del Helicobacter en estimular ese tejido linfático de la mucosa gástrica y degenerar en un linfoma gástrico. Pero así como podemos hablar del linfoma gástrico, podemos hablar prácticamente del linfoma de cualquier órgano. Es que yo creo que esto es lo que es importante. Si estamos hablando de un linfoma gástrico, seguimos hablando de que el tumor está hecho de linfocitos, de tejido linfático, pero se localiza en el estómago. No es un cáncer primario de estómago. Si el linfoma está, no sé, en colon, tuvimos el otro día el programa de cáncer de colon, que les recomiendo que lo vean porque ahí podemos poner mucha prevención. El cáncer no es un cáncer primario del órgano, sino que es del sistema linfático, como ya vimos ahorita y nos lo explicaron perfectamente bien los médicos. El sistema linfático está en todos lados, entonces puede afectar cualquier órgano, pero el tumor es dependiente de la ventanilla de los hematoncólogos, más que propiamente del oncólogo y el gastroenterólogo. Oscar, ¿qué pasa? Mira, nos dice solamente Tita, mi hijo tiene 9 años y siempre ha tenido ganglios inflamados en el cuello, no presenta algún otro síntoma. Esto puede ser peligroso y en caso de ser un niño, ¿a dónde o qué especialista lo puedo llevar? También nos dice Gerardo Zagal, la terapia dirigida ya está aplicando en el país y qué evidencias clínicas se están presentando si lo aplican en ese momento. KR Iram nos dice, tengo un tumor abdominal TA, me realizaron biopsia y solo espero el resultado del fenotipo. ¿Cómo puedo ser ingresada en el Instituto Nacional de Cancerología? ¿Cuáles son los tratamientos más exitosos para esta enfermedad? Nos dice o nos pregunta Laura Rojas. Chava Alonso nos dice, feliz inicio de semana. Cuando dan información para los diabéticos para que estén informados, ¿qué tipo de diabetes hay y también cómo debe de cuidarse? Leticia Trejo, desde que tengo uso de memoria se me inflaman los ganglios. Ahora que tengo menopausia, veo que los síntomas son parecidos. ¿Por qué me dan los bochornos en la noche? Sudor ligero y algunas veces se siente como calentura y los ganglios se me inflaman alternativamente. Tengo 51 años y nunca he tenido o padecido alguna enfermedad grave. Marely nos dice también, mi hijo tiene esclerosis tuberosa, constantemente bajan sus plaquetas y los leucocitos. Algunos médicos consideran que sea leucemia, otros dicen que no tiene en realidad nada. Otra pregunta, mi hijo ya tiene problemas con los dientes y me comentan que sus tumoraciones, que es a causa de las tumoraciones. ¿A qué especialista puedo acudir en el tema de los dientes? Porque su dentista hasta el momento no sabe qué hacer y me lo ha comentado. Y además nos agrega, por tensión, a mí me salió una bolita en el cuello y me comentan que fue por nervios, pero es mejor que vaya con algún especialista y a cuál debo de asistir. Y también Bill Bonilla nos dice, bueno, pues las biopsias de aguja, la verdad es que creo que son muy poco confiables. ¿Qué tanto ustedes podrían hablar de ello? Luz María nos dice, solo para preguntar a los doctores, ¿por qué a mi esposo le diagnosticaron linfoma de Hodgkin? De hecho, ya tuvo ese en tratamiento de quimioterapia, pero ya terminó. Así que lo que quisiera que explicaran es en qué consistiría el último estudio que le van a hacer, que se denomina TEC, puesto que los médicos le dijeron que le van a hacer un estudio y supuestamente para verificar que ya no haya rasgo de ganglios, por lo que nos gustaría que ampliaran más con respecto a en qué consiste, por favor, este estudio. Y María del Rosario Viveros López nos dice, a mí me detectaron linfomas en células difusas B, me salió en el sistema nervioso central y además me trataron con quimioterapias con metrotextato. Me cuesta mucho trabajo hablar, hablo muy lento y quisiera saber si estaré así toda mi vida o un buen rato. Parte de las llamadas y comentarios les agradecemos mucho el que nos escriban y nos hablen. Recuerden que las vamos a contestar todas durante el bloque número 6, pero vamos ahorita a ver una cápsula de qué es una tomografía, porque ya comentamos que si los ganglios están evidentes, se puede tomar de ahí, pero hay que ver cómo estamos por adentro, ver dónde está afectando esta tumoración. Y más adelante no es TEC, es PET. Tenemos otra cápsula que nos va a explicar qué es la diferencia entre una tomografía y Vamos a ver la primera de ellas, porque necesitamos apoyo diagnóstico para saber la extensión de la enfermedad.
La tomografía computarizada es un estudio que se hace con rayos X en un aparato especial que lo que hace es que saca toda una imagen del paciente y se puede hacer de diferentes regiones del cuerpo, como el tórax, el abdomen, el cuello e incluso el cráneo, ¿no? Y en el diagnóstico del linfoma nos sirve para determinar dónde hay enfermedad. Si solo hay enfermedad externa, lo que nosotros podemos tocar como los ganglios, o si también hay enfermedad en ganglios que no están accesibles a la exploración que normalmente hacemos a los pacientes. La tomografía computarizada se hace idealmente con un medio de contraste iodado, es decir, es una sustancia que se inyecta por la vena y que se distribuye por las venas para buscar los sitios donde haya mayor captación en diferentes tumores, y se requiere un ayuno de al menos 8 horas y tomar agua para que el estómago esté un poco distendido y que se pueda ver bien al momento de hacer el estudio, ¿no? El cuidado que se recomienda posterior a la tomografía es la hidratación, sobre todo cuando se utilizó el medio de contraste. Hay que tomar agua para la eliminación adecuada del medio de contraste. La importancia de la tomografía en el diagnóstico del linfoma es la estadificación. Nos permite dar una etapa clínica al linfoma. Esto, conjuntamente con la tomografía por emisión de positrones, o lo que llamamos PET, contribuyen para dar un diagnóstico más específico de dónde es que hay linfoma. Y de manera secundaria, la tomografía también nos sirve para el seguimiento del paciente, ¿no? En sesiones subsecuentes se pueden hacer estudios de tomografía que nos van a permitir vigilar que no haya nuevamente actividad por el linfoma. Más adelante les vamos a decir qué es el PET, que es una tomografía con emisión de positrones, pero esta es la tomografía que solicitan los médicos para estadiaje. ¿Qué quiere decir estadiaje, doctores? Darle un estadio clínico a la enfermedad. Ya habíamos mencionado que los 4 estadios tradicionales, del 1 al 4, el 1 como la enfermedad más limitada y el 4 como la enfermedad más diseminada. Y habías mencionado lo del carril de las bicicletas. Si tenemos un linfoma, debemos pensar que hay linfocitos enfermos en una parte o en toda la ciclopista. Y para saber qué estaciones de bicicletas están afectados, necesitamos rastrear de cabeza a pies todos los órganos que puedan estar afectados por el linfoma. Por lo tanto, necesitamos la confirmación diagnóstica, la biopsia, y una vez que tenemos la biopsia con el diagnóstico del linfoma, tenemos que rastrear sobre todo los principales órganos que pueden resultar afectados: la sangre, la médula ósea. Tenemos que hacer un corte, Lalo, perdón que te interrumpa, vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana tocaremos un tema que de verdad es importante y tal vez poco se le tome en cuenta. Educar a mis hijos sin miedos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, como mamás o papás, cuando tenemos a una hija, a un hijo, de pronto aparecen ciertos miedos a lo que antes no le teníamos. Es decir, tal vez a la velocidad, al ir en un automóvil o en una bicicleta también puede ser, desde luego, o a cualquier otra situación que tal vez antes nos emocionaba mucho, sin embargo, ahora significa un peligro porque nos sabemos responsables y además de quienes, desde luego, dependen de nosotros. A todas estas personas, de pronto estos miedos comienzan a traerles recuerdos o generar nuevos miedos que tal vez en otras ocasiones ya habían vencido. Pero ¿qué podemos hacer para que estos miedos precisamente no lleguen entonces hasta nuestros hijos y esto afecte a su educación y desde luego a la formación de su personalidad? Hay personas que tienen la capacidad de distinguir y además de poder llevar a cabo un buen proceso acerca de todo esto, pero hay quienes no lo podemos hacer. Así que ¿a quién podemos acudir? ¿Cómo podemos detectarlo? No se pierdan mañana en punto de las 9 este programa con este tema tan interesante. O bien, si quieren asistir aquí al estudio, marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Este es el resumen de la primera parte. Los linfocitos son las células más especializadas de la sangre que son producidas justamente para podernos defender de las infecciones. Estas células que comentaba el doctor, que se llaman linfocitos, están en cuarteles que se llaman gangliolinfáticos. Por alguna razón, no siempre la conocemos, estas células empiezan a proliferar, se empiezan a reproducir y empiezan a hacer crecer estas estructuras que se llaman ganglios y empiezan a formar tumores que llegan a medir
a veces hasta 10, 15 centímetros y forman un linfoma. Están ubicados en regiones estratégicas. Si en los lugares donde más expuesto estoy a infecciones sería los lugares de entrada hacia mi organismo, como la boca, por ejemplo, las vías respiratorias, la vía digestiva. Siempre que un ganglio se inflama o que duela, por ejemplo, una vez que lo notemos con algún crecimiento, es importante porque nos está alertando que algo está sucediendo. A nivel del cuello pueden ocluir la vía respiratoria y causar problemas respiratorios al paciente. A nivel del tórax pueden desplazar los pulmones, pueden desplazar el corazón, y a nivel del abdomen pueden también invadir órganos como el intestino, como el hígado, además de los huesos. Si los linfomas no se tratan, pues finalmente terminan invadiendo a todo el sistema. El linfoma es quizá el cáncer más frecuente en la edad más productiva de la vida, entre los 40 y los 60 años. Entre el 60 y el 70% de los linfomas son curables. Si los detectamos a tiempo de tratamiento, básicamente con quimioterapia, pueden curarse y restablecer su vida normal. Virus de hepatitis B, Helicobacter pylori, también es una bacteria que se encuentra en el estómago y puede ocasionar linfomas gástricos. Sí existen algunos virus ya bien relacionados con ciertos tipos de linfomas. Otros factores también pueden ser la exposición a herbicidas o pesticidas. Entonces por eso decimos que es una causa multifactorial. También la herencia es un factor importante. Antes de irnos a corte, interrumpí groseramente al doctor Cervera, que no me hace caso, pero ahora sí, Lalito, termínanos lo que nos estabas comentando. Hecho el diagnóstico de linfoma y con la analogía que has estado manejando de las estaciones de bicicletas, necesitamos detectar todos los órganos que puedan estar afectados. Inicialmente la sangre, y eso lo hacemos muy rápido con una biometría hemática, pero también necesitamos estudiar la médula ósea y estudiar los otros órganos linfoides, el vaso, las amígdalas, el hígado, el pulmón. En cualquier órgano puede haber linfoma y por eso necesitamos de los métodos de imagen que la doctora Ramírez comentaba, en el que necesitamos rastrear todos los órganos del cuerpo para saber si el linfoma está en un solo órgano, etapa 1, o bien en varios órganos, etapa 2, etapa 3 o etapa 4, dado que el tratamiento y el pronóstico va a depender en mucho de si es una etapa temprana, 1 o 2, o una etapa avanzada, 3 o 4. Ya mencionamos que para eso se hace la tomografía, para buscar que haya más tumores, pero existe el PET, que es una tomografía con emisión de positrones, que vamos a ver específicamente de qué se trata este estudio, y ahorita les voy a preguntar a los doctores, ¿se tienen que hacer los dos? ¿Vale la pena nada más uno? ¿Vale la pena el otro? ¿Se complementan? Vamos a ver qué es este PET, que hubo una pregunta ya que nos mandaron. La tomografía por emisión de positrones es un estudio que complementa o fusiona un estudio anatómico convencional como la tomografía computada con un estudio de imagen molecular que se llama tomografía por emisión de positrones. Es decir, es un estudio híbrido, implica un estudio anatómico y un estudio funcional. La logística en la realización de un estudio de PET-CT implica dos cosas muy importantes. Uno es el uso de un radiofármaco. Un radiofármaco es un isótopo radioactivo de vida media corta, eso es decir, que vive poco o es radioactivo durante poco tiempo, que se une o que se acopla a una molécula específica que sigue un proceso biológico específico. En este caso, el 95% de los estudios que realizamos dentro del instituto son estudios realizados con una molécula que se llama fluorodesoxiglucosa, que es algo muy similar a la glucosa que consumimos normalmente con la ingesta diaria unido a un radiofármaco. Lo más importante al ser un estudio que implica la ingesta de glucosa es que el paciente tenga un ayuno prolongado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ayuno o un consumo alto en glucosa e inyectamos glucosa, puede haber un antagonismo competitivo. Entonces, una de las bases por las cuales se realiza el estudio con FDG es que los tumores particularmente son muy ávidos del consumo de glucosa para poder sobrevivir. Su principal sustrato de alimentación es la glucosa. El paciente prácticamente en lo que se egresa, desde que llega al hospital, se inyecta y egresa al hospital, no tiene ningún tipo de radiación. El radiofármaco, al ser de vida media corta, deja de ser radioactivo en poco tiempo. Quiere decir que al cabo de 2 horas aproximadamente, el paciente no emite ningún tipo de radioactividad. Entonces lo que nosotros vemos o lo que intentamos observar al hacer un estudio de PET-CT en un paciente con linfoma es, primero,
evaluar de una manera global, es decir, desde la base del cráneo hasta el tercio medio de los pies, si hay cáncer diseminado en cualquier organismo, en cualquier parte del organismo. Esa es una. Y la segunda es evaluar la extensión, qué tan voluminoso es y qué tan metabólico es. Esto le puede informar a los médicos hematólogos el comportamiento biológico que tendrá un linfoma. Entre más metabólico sea, más agresivo va a ser. La importancia en el diagnóstico del PET-CT en pacientes con linfoma radica en una adecuada estratificación. Es decir, la planeación de la terapia se va a basar en base a qué tan extenso o qué tan diseminado está el cáncer, el linfoma. Esta es una. La segunda es que nos permite evaluar en el intervalo o en la historia natural de la enfermedad, cuando recibe el tratamiento, si está sirviendo o si está siendo efectivo o no la terapia y si se necesita manejar otro tipo de esquema o bajarlo o llevarlo a radioterapia o cualquier otro manejo que sea adicional a la información que provea el PET-CT. Ahí lo tienen, ese es un PET. Mi pregunta antes de platicar aquí con el público a los doctores es, ¿son necesarios los dos estudios, doctores, o es más necesario uno que otro o se complementan? Doctora. Bueno, generalmente se complementan. El PET requiere siempre de una tomografía y se hacen en un mismo tiempo. Se toma la tomografía y posteriormente se inyecta esta sustancia que es el radiofármaco que va y se distribuye hacia donde puede haber linfoma y termina complementando el estudio de la tomografía. Okay. Entonces, idealmente hay que hacer un PET, pero cuando no está accesible, pues se hace una tomografía convencional. Perfecto. Sí, doctor. Incluso podría ampliarse un poco. Hay ciertos sitios en el cuerpo en donde a veces es mejor otro tipo de estudios como resonancia magnética, por ejemplo. No siempre el PET y la tomografía, sino a lo mejor resonancia magnética, por ejemplo, para tumores del sistema nervioso central. O, por ejemplo, cuando es una mujer embarazada, en donde no podemos llevar a cabo un PET o una tomografía, la resonancia magnética puede dar también buen rendimiento. Ok, y esto ya lo determinará el médico que esté llevando las riendas del caso. Vamos a platicar con pacientes que han pasado por esto. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, muy buenos días a todos. Pues yo tuve linfoma de Hodgkin en el cuello. Pues gracias a Dios todo fue pues bueno, ¿no? Porque fue detectado a tiempo, que yo en las noches sudaba mucho, por decir algo, hacía alguna limpieza en la casa y empezaba a sudar mucho. Entonces el doctor, pues gracias a Dios, pues me ayudó, ¿no? Y me dijo, tienes dos, te echas ganas, te vas para otro lado. ¿Y te fue bien de tratamiento? Sí, todo muy bien. No fue el tratamiento, la gente le tiene mucho miedo, ahorita vamos a hablar de él, pero ¿cómo te fue de tratamiento? Muy bien, aunque me dio, después de la 5ª quimioterapia, me dio neumonía. Ok, y la resolviste perfectamente. Se resolvió todo, continué con las radiaciones y todo muy bien. ¿Y ahorita entonces, qué le dices a la gente que nos está viendo? Pues que no tenga miedo, la verdad, porque debe de haber una comunicación entre la familia y el paciente, porque el paciente pues tiene muchas emociones, la familia también, no sabe uno qué es lo que siente, y debe de haber esa comunicación entre la familia, ¿sí? El preguntar, el qué siente, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y también decirle a la familia, no te encierres en el baño y llores, porque a mí me preocupas más, mejor vamos a platicar. Perfecto, mil gracias. Sí. Volvemos a la parte humana que consideramos tan importante y nos quieres platicar también tu caso. Sí, claro. Yo fui diagnosticado en el 2004 con linfoma Hodgkin, estadio 4B, a los 28 años. Y bueno, después de un ciclo de quimioterapias CHOP, ABBD y ICE, el doctor Eucario León, a mí me trataron ahí en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Me recomendó el trasplante de médula autólogo, ¿no? O sea, de mí mismo. Y bueno, pues gracias a Dios ya tengo 11 años de remisión. Y estás perfecto. Sí, me ven una vez al año, una tomografía, estudios de sangre y pues bueno, todo bien. Perfecto, entonces nos estás dando pie a que hablemos de tratamiento. Saludos al doctor Eucario León, el doctor Cervera y yo salimos de nutrición, entonces lo conocemos bien. Doctores, el tratamiento, ya tenemos al paciente diagnosticado, se habla de quimio y de radio. Doctora, ¿qué hace un radiooncólogo? Muy bien, bueno, voy a tratar de explicar lo más sencillo que se pueda, porque muchas veces los pacientes tienen temor cuando se les dice que van a recibir radioterapia. El tratamiento con radioterapia es el tratamiento que se brinda por medio de radiación ionizante.
Esta radiación pueden ser rayos X, rayos gamma, neutrones o protones. ¿Cómo se hace esto? Se brinda a través de una máquina que se llama acelerador lineal, que es la máquina que emite los rayos X. El objetivo principal de la radioterapia es eliminar las células cancerosas y lo logra a través del daño al DNA de la célula cancerosa. Una vez logrado esto, la célula muere y ya no es capaz de reproducirse. Y con esto nosotros podemos tener un control local de la enfermedad. No es ¿Qué que quiere quede... decir control local? El control local quiere decir que no se van a detectar células cancerosas por medio de estudios en el sitio. Por ejemplo, si un paciente debutó con un tumor en el cuello, si reciben radioterapia del cuello, al realizarse al término de todos sus tratamientos un PET-CT o un estudio de imagen, no se va a detectar ningún tipo de crecimiento o tumor en el cuello, digamos. ¿Cuántas sesiones de radioterapia más o menos requiere y si todos requieren radioterapia? Aquí algo muy importante es, como habíamos comentado, primero la estadificación, ¿no? Ajá. Ya que uno tiene la estadificación de etapa 1, 2, 3 o 4, los pacientes deben ir hacia tratamiento primero, a lo mejor con quimioterapia, con cierto número de ciclos, dependiendo del hematólogo, y posteriormente algunos pacientes pueden ir a tratamiento con radiación para reforzar o consolidar la respuesta que se ha logrado con el tratamiento con quimioterapia. Hay algunos tipos de tumores, por ejemplo el linfoma folicular en etapa muy temprana, que puede ser tratado inicialmente con radiación. El número de sesiones que se pueden dar con radioterapia va, digamos, de entre 18 a 20 sesiones. Esto implica que un paciente acuda a un servicio de radioterapia a recibir una sesión al día de lunes a viernes, generalmente descansando sábados y domingos, para darle tiempo al organismo a que se recupere de este tipo de tratamientos. Es importante comentar que el paciente es ambulatorio y no queda radioactivo. Esta radiación es una radiación externa que solamente se presenta durante el tiempo que el paciente está en el sitio de tratamiento, en el área del equipo de radioterapia. Entonces hemos visto que existe una gran variedad de linfomas, muchísimos, y una gran variedad, 4 diferentes estadiajes dependiendo de qué tan severa esté la situación. Entonces tu médico te va a decir específicamente cuál es el tratamiento que te conviene a ti. Por eso no es un tratamiento generalizado para todo el mundo. Sobre todo que te van a ir vigilando si existen o no complicaciones, tratarlas de manera concomitante. Ya nos explicó la doctora que la radiación es un tratamiento muy seguro, porque comentábamos en el corte que la gente tiene mucho miedo de lo que son las radiaciones. Pero, ¿se les da quimioterapia a todos los pacientes, doctores? No se le da quimioterapia a todos. Normalmente el tratamiento se divide, depende la etapa en que se encuentre, pero podemos decir algunos grupos. Primero, el tratamiento quirúrgico solamente está justificado para pacientes que tengan una etapa muy temprana, en donde solamente se localice, por ejemplo, el ganglio afectado o el grupo de ganglios afectados solamente en una región. Posterior a esto ya no está justificado la parte quirúrgica, no podríamos quitar de todas las partes todos los ganglios. La siguiente es la quimioterapia. La quimioterapia, al ser medicamento que pasa por la vena, es medicamento que ataca ya sea a los linfocitos, pero también a más células, no solamente a ellos. La otra es la inmunoterapia. La inmunoterapia actualmente podremos pegarle solamente, si lo podemos comparar otra vez con las bicicletas, solamente quiero darle o solamente quiero agarrar a la llanta de la bicicleta que está afectada, por ejemplo, ¿no? Esa parte sería la inmunoterapia. Hay otras terapias nuevas en cuanto a: yo entreno a mis propios linfocitos para atacarse a los que están mal. Es algo muy novedoso y algo que actualmente está dando muy buenos resultados. Y otro punto, por ejemplo, es la radioterapia, y el último punto es el trasplante de médula ósea. Hacia allá vamos, porque yo creo que el trasplante es un punto muy importante a comentar. Ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de lo que es el trasplante de médula ósea, porque la gente piensa que es un trasplante como de corazón o de pulmones, que probablemente es una cirugía muy agresiva. Y ahorita nos van a demostrar ustedes, y en la cápsula que ya se grabó, que es algo sencillo o no. Sí. Tenemos un ejemplo aquí claramente de que una vez que alguien queda sin enfermedad, es factible hacer un trasplante de médula ósea. Entonces, recapitulando, el médico, tu oncólogo, hemato-oncólogo, te va a hacer un tratamiento como un traje a tu medida.
Vas a ver si ameritas radioterapia, como comentó ya la doctora, a la cual hay que perderle el miedo porque ya dijo que es un tratamiento dirigido específico. Van a decidir si requieres quimioterapia, que son medicamentos que atacan a las células malignas, pueden afectar también a las benignas, pero matan a las células que estén creciendo continuamente, rápidamente y de manera desproporcionada. Existen tratamientos más novedosos que van directamente a la inmunoterapia a atacar a los linfocitos, dijo el doctor, o a las bicicletas que estén malas, o tratamientos en donde se entrenan a nuestros propios soldados, que son nuestros linfocitos, a que cachen a los que están malos dentro del batallón y echarlos para afuera. Todos son los tratamientos novedosos que existen para este tipo de enfermedades, que se los explicamos de la manera más sencilla para que sepan ustedes que existe una gran variedad de ellos. Hay una gama de tratamientos que son exactamente para ti en caso de que tengas esta enfermedad. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Todavía tengo público con quien platicar, que estamos hablando de linfomas aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y hace rato les mencionaba acerca de lo importante que es mandar la ayuda a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y aquí en Canal 11 se solidariza con los damnificados por los sismos, las inundaciones y el huracán. Y desde luego por ello ha establecido un centro de acopio las 24 horas aquí en las instalaciones de Canal 11. Así que la invitación es para que acudan con su ayuda aquí a Prolongación de Carpio número 475 en la colonia Casco de Santo Tomás de la delegación Miguel Hidalgo, esto aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las cosas que pueden traer aquí a este centro de acopio? Bueno, entre los víveres no perecederos, agua embotellada, azúcar, café soluble, atún o sardinas, frijoles enlatados, sopa de pasta, leche en polvo. Como medicamentos, antimicóticos, antipiréticos, antigripales, antibióticos, analgésicos, antidiarreicos y antiinflamatorios. Y los productos de higiene personal y otros productos que pueden ayudar también: pañales, toallas femeninas, jabón de tocador, detergente, cubetas, cuerdas de rafia o mecates, bolsas de plástico, lámparas de mano, batería, impermeables, paraguas, escobas y lonas. Toda esta ayuda, desde luego, pues se las vamos a agradecer muchísimo. Ojalá puedan colaborar con todas las personas a quienes les hace falta. Recuerden este centro de acopio aquí en Canal 11 las 24 horas para todas las personas que quieran colaborar. Así que vamos contigo, Pepe, porque tienes más testimonios que quieren compartirlo. Exacto, estoy aquí sentado con Brisa. Hola, Brisa. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gustosa de acompañarlos en este programa. Yo fui diagnosticada a los 25 años con linfoma no Hodgkin. Tardaron mucho tiempo en llegar a mi diagnóstico, eso sí, pero posteriormente, cuando ya fui diagnosticada con linfoma, me dijeron: tienes dos opciones, empezar la quimioterapia y ser constante, o darte por vencida. Es muy duro. El doctor sí me dijo: no te voy a vender aquí la idea de que todo va a ser magnífico. Es muy dura la quimioterapia, pero necesito constancia y responsabilidad de parte tuya. Después vinieron otras complicaciones que tuve, incluso dejé de caminar de la cintura para abajo, mis piernas no me respondían, y posteriormente fui hospitalizada mucho tiempo. ¿Recibiste la quimioterapia? Sí, pero me la tuvieron que suspender porque vinieron otras complicaciones. De hecho, llegué a un grado en el que a mi familia le pidieron que ya se despidiera de mí porque prácticamente los doctores me habían desahuciado. Me tuvieron ahí internada porque necesitaban ver si era una opción el operarme. Tenía un tumor ya avanzado en la zona gástrica, vaso, intestinos, estómago. Decidieron que sí, y finalmente, a partir de la operación y que todo resultó bien, seguí con los tratamientos de quimioterapia y es como logré ir saliendo de la enfermedad. Sí. ¿Radio no? No. ¿Y ahorita estás libre de enfermedad? Ahorita estoy libre de enfermedad, tengo 10 años de estar libre de enfermedad. ¿Y tuviste un bebé? Ya tuve un bebé, apenas tiene 1 año, después de también tantos intentos de embarazarme. Prácticamente ya me había dado por vencida, pero sí, finalmente pude embarazarme, y bueno, es una esperanza para todas las personas que pasan por lo mismo.
que tenemos miedo cuando iniciamos este tipo de tratamiento porque no sabemos qué expectativas de vida vamos a tener más adelante. Entonces es una esperanza de vida el confiar y ser responsables con nuestro tratamiento, porque luego se lo dejamos todo a los médicos, pero es la mayor parte responsabilidad de nosotros llevar a cabo todo el proceso que se necesita para sanar. Gracias, Luisa. Y tenemos otro testimonio más. ¿Te llamas? Sandra Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, gracias. Cuéntanos tu testimonio. Yo en 2004 fui diagnosticada con linfoma de Hodgkin. Ahorita tengo 6 años limpia. Yo recibí un tratamiento de 12 quimioterapias y 20 radiaciones. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Ahorita, gracias a Dios, no hay nada, ya no hay rastro de cáncer. La gente le tiene mucho miedo a las quimioterapias porque los que crecimos en los 70s, había películas y demás que nos asustaban mucho. ¿Cómo fue tu experiencia con la quimio? Son muy fuertes, son bastante... ¿Qué quiere decir fuerte? Te desgastan mucho, físicamente, emocionalmente. Pero aquí también tiene que ver mucho tu actitud. La actitud con la que tú enfrentes tu enfermedad y el apoyo de tus familiares cuenta mucho para que uno se recupere pronto. Entonces, la parte emocional y el soporte que hemos platicado aquí tantas veces, soporte social y familiar, es muy importante. Muchas gracias, Guadalupe. A ustedes. Tenemos una cápsula de lo que es el trasplante de médula ósea, que ahorita vamos a regresar con los panelistas para que nos expliquen en qué casos. Ya tuvimos aquí uno que nos explicó que le fue sensacional. Vamos a ver de qué se trata esto. El trasplante de médula ósea consiste en un tratamiento donde al paciente se le da una quimioterapia muy intensiva con el objetivo de acabar con las células malignas que puedan haber quedado después de una quimioterapia. Previo a que se le dé la quimioterapia, se debe tomar de la sangre del paciente estas células que nosotros llamamos células madre, las guardamos y las congelamos. Posteriormente se le da la quimioterapia y en un segundo tiempo después de la quimioterapia se vuelven a transfundir estas células al mismo paciente. Existen dos tipos de trasplante, uno que se llama autólogo y otro que se llama alogénico. El trasplante autólogo consiste en tomar las células del mismo paciente, darle la quimioterapia de dosis altas y volverle a poner sus mismas células. El trasplante alogénico consiste en tener un donador que tenga las mismas características de la sangre del paciente, que este es un estudio especial que se manda a hacer a otra institución, y si es compatible entonces se utilizan las células de esta persona, que puede ser un hermano generalmente, y se le ponen al paciente después de la quimioterapia. Los pacientes que se someten a trasplante deben de ser pacientes en general jóvenes y que tengan un buen estado físico, porque es un tratamiento agresivo y el tratamiento puede a veces deteriorar la calidad de vida del paciente. Entonces es importante que el paciente esté en condiciones de recibir este tratamiento y sobre todo que haya tenido respuesta a la quimioterapia inicialmente. Cuando los pacientes no han tenido respuesta a la quimioterapia, no son candidatos a trasplante. Las indicaciones de trasplante son básicamente dos. Existe el trasplante en primera línea. Hay algunos tipos de linfomas, algunas variedades de linfoma, donde se da primero la quimioterapia y como consolidación a la quimioterapia, aquellos pacientes que tienen buena respuesta, se les puede ofrecer un trasplante en primera línea, es decir, después de que hayan recibido quimioterapia, y esto los beneficia a largo plazo con la disminución del riesgo de recurrencia, es decir, de que vuelvan a tener linfoma nuevamente. La otra indicación sería un linfoma en recaída, es decir, un paciente al cual se le diagnosticó linfoma, le dimos tratamiento, tuvo una buena respuesta, pero después de algunos meses o incluso algunos años vuelve a tener linfoma, se le vuelve a dar quimioterapia y si logra respuesta con la quimioterapia, entonces hay que llevarla a un trasplante en segunda línea. La importancia del trasplante en el diagnóstico de linfoma es principalmente para pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes prolonga la supervivencia sin linfoma, es decir, disminuye el riesgo de que a largo plazo el paciente pueda volver a tener linfoma. Entonces, esto a largo plazo también prolonga la supervivencia del paciente. El trasplante de médula es un tratamiento complejo que requiere que varios médicos estén al pendiente del paciente, es decir, requiere un manejo multidisciplinario, requiere que haya un equipo de nutrición encargado del paciente, hay también toda una parte psicosocial que se evalúa y una parte infectológica, aunado al equipo de trasplante que son los médicos hematólogos especialistas en esa área que se encargan del trasplante, ¿no? Entonces es un tratamiento complejo que requiere varias valoraciones
complicaciones antes del trasplante y durante el procedimiento en sí. Perfecto, muy excelentes cápsulas, muchas gracias. Pero yo quiero hacer varias preguntas que me nacen a mí, seguramente ustedes como público también. La médula ósea, para que ustedes sepan, es nuestro tuétano, básicamente, nuestra fábrica de células sanguíneas. Entonces, si te van a trasplantar la médula ósea, necesitas que la que tú tienes originalmente ya no esté ahí. Entonces, básicamente lo que hacen los tratamientos de quimioterapia es acabar con nuestras células originales y meter adentro de nuestros huesos médula ósea nueva para que se replique y nos creen células sanas. Ahora, doctores, si vimos en un inicio que a veces los linfomas no se forman, los linfocitos se transforman afuera en ganglios, ¿les funciona la médula ósea a todo el mundo o no, el trasplante de médula ósea? Se utiliza en pacientes específicos, ¿no? Ok. Para consolidar, en linfomas muy agresivos, para consolidar la respuesta o en pacientes que volvieron a tener enfermedad. En pacientes donde la enfermedad está inicialmente en el hueso, donde tenían mucha infiltración, a veces es más recomendable hacer un trasplante alogénico de un familiar. Alogénico. Ajá. Que quiere decir que viene de alguien más. De alguien más. En pacientes donde la afección fue básicamente en los ganglios, se puede utilizar la misma médula ósea del paciente. Autólogo. Autólogo, exacto, para dar una quimioterapia, pero como bien dices, barre toda la médula, entonces hay que guardar estas células previamente para después volverlas a colocar. Déjame explicarles esto del trasplante autólogo. Es decir, cuando tu médula ósea está sana, te sacan a una familia, unas cuantas células de ahí y las guardan en un refrigerador, por así decirlo, básicamente. Sí, es un refri. No es como donde guardas la leche, pero más o menos. Y te van a aplastar todos estos, van a acabar con todo tu ejército que tienes de células en tu organismo con la quimioterapia. Y ya que esté libre el campo, así como el arca de Noé, sacas a los animales, los guardas durante la tormenta, que se muera todo, y los vuelves a soltar a los animales a que poblen la tierra. Básicamente es lo que se hace, con analogías explico muchas cosas y es mucho más fácil de entender. Entonces vuelven a poblar tu organismo de células sanas. Entonces el trasplante de médula ósea no es, como vimos en la cápsula, un trasplante donde te abren, te quitan el corazón y te ponen el corazón de alguien más. Y yo recuerdo que es muy importante la comunicación médico-paciente, por eso nos interesa y les agradezco al público lo que nos comenta, porque yo recuerdo un caso, me voy a tomar un minuto en contarlo rapidísimo, que no se me va a olvidar nunca. Era yo interno hace unos años y entonces le dijimos, eran dos hermanos y un hermanito tenía leucemia y el otro le iba a donar médula ósea. Entonces le explicamos al niñito, al otro le dijimos, te vamos a quitar tu sangre para ponérsela a tu hermano que viva y esté sano. Y entonces el otro dudaba y tenía mucho miedo, dijo, pues bueno, pues sí, pero estaba el niño que iba a donar la médula ósea asustadísimo. Y ya cuando iba a ser, nos dice, hasta se me hace un nudo, nos dice el chiquito, ahora que esté yo muerto, le dicen a mi hermano que lo quiero mucho. Híjole, fue espantoso. Entonces es muy importante, por eso me gusta tanto este programa, porque la comunicación médico-paciente es clave. Y es importante que tú conozcas tus diagnósticos, que no te quedes con dudas. Y los médicos, todos estamos y deberíamos de estar en condiciones de poderte explicar perfectamente, como en cápsulas como esta, o hablando, platicando como lo estamos haciendo ahorita, qué es lo que se te va a hacer para que quedes tranquilo y no darle un susto de esa magnitud a ese pobre niño. Qué buena onda, no me acuerdo ni de su nombre ni nada, yo hice mi internado en el 89, pero son cosas que dices, wow, ¿qué pasó, Lalo? El linfoma es históricamente el primer cáncer humano curado con medicamentos. En la historia del 64, una niña con un linfoma de Hodgkin fue curada con medicamentos y eso abrió una nueva especialidad de la medicina, que es la oncología médica, el tratar tumores con medicamentos. Anteriormente existía la cirugía y existía la radioterapia, pero no existían medicamentos que combatieran el cáncer hasta en el 64, que una niña se curó de un linfoma de Hodgkin. Y cuando hacemos el diagnóstico del linfoma, el médico especialista debe pensar en la curación, tomando en cuenta que actualmente son curables entre el 60 y el 70-75% de todos los linfomas. El médico debe pensar en una estrategia de curación. Ya se mencionó, la doctora Ramírez mencionó en una cápsula una palabra que quiero retomar: quimiosensibilidad. Esto es, el linfoma es una enfermedad quimiosensible, sensible a tratamiento con quimioterapia. Esto es, se muere con quimioterapia. No obstante, algunos tumores, algunos linfomas, el nivel al que se mueren
es un nivel tan alto que mata las células madre del cuerpo. Y por eso, como en el Arca de Noé, tenemos que tomar esas células madre, guardarlas en el refri de la leche, matar con quimioterapia a alta dosis todo, sabiendo que nos vamos a llevar las células madre, pero para eso las tenemos guardadas. Y restituimos la función de la médula ósea con eso que guardamos. El trasplante en sí no es curativo del linfoma. Lo que es curativo del linfoma es la quimioterapia a alta dosis. El trasplante lo que nos permite es rescatar al enfermo de la producción de sangre que ya matamos, matando el linfoma, pero también llevando el costo de lo que hicimos con las células madre. Entonces, el trasplante es una herramienta que permite la curación en aproximadamente un 40% de los enfermos que, como el caso que nos presentaron, que logran ser rescatados después de un primer fracaso. O sea, hay que pensar que son enfermos que recayeron. Exacto. Y que los podemos rescatar exitosamente con esta herramienta terapéutica. Es como si reseteáramos la computadora, le borras todo, pero te guardas en unos USBs la información y se la vas a volver a poner más adelante. Oscar. Hay muchas llamadas y comentarios. Mónica Hernández nos dice, mi hijo tiene la enfermedad de Rosay-Dorfman y los doctores no me han explicado bien qué es. Paloma Valerio nos dice, a mí, por ejemplo, me pasa que por el miedo a tener alguna enfermedad así, prefiero no saber los síntomas. Sé que estoy equivocada, pero la verdad es que me da terror, a propósito también de lo que mencionabas. Carmen Contreras, me quitaron 17 ganglios por cáncer de mama, 10 con metástasis. ¿Me puede dar cáncer en algún otro lugar? También nos dice, tema muy interesante, saludos, nos manda una usuaria. Es mejor recibir quimioterapia y vivir a negarse y morir. Yo recibí a los 2 años y aquí sigo viviendo, nos comparte Gustavo Hernández. En llamadas telefónicas nos dice esta primera, María, tengo un bebé de 3 años, mi niña tiene una bolita en el cuello y apenas le van a hacer más estudios. Quería saber si esto es malo. Luz del Carmen Romo, mi esposo desde enero acudió con el médico por una alergia en todo el cuerpo. Le han hecho varios estudios y el último fue una biometría hemática el 31 de agosto y salió con 16.6 de monocitos. Le han recetado varios antibióticos a los cuales ha salido alérgico. Por la noche tiene fiebre, sudoración, dolores de cabeza y en todo su cuerpo tiene urticaria. Le dieron Bactrim porque andaba mal de la garganta, pero no se compone. ¿Qué más se puede hacer? ¿A dónde me sugieren llevarlo? Ana María Jaramillo, mi sobrina tiene linfomas en la garganta y le dicen que es muy difícil operarla. Ella llevó un tratamiento por 1 año, pero los linfomas se le están expandiendo. Se le está cayendo el pelo y está bajando de peso. Ella quiere saber si se puede operar y qué tan riesgosa puede ser la operación. Rafael Gómez nos dice, quiero saber sobre cuando le sale una bolita en un testículo, de repente tengo dolor y cómo saber si ese dolor tiene que ver precisamente con los linfomas. Laura Calderón, mi hermano tiene un linfoma no hodgkiniano. Él ha tenido todo controlado, pero en el último estudio le salió una bolita en las cuerdas vocales y está muy preocupado, pues quiere saber si esta bolita está relacionada también con el cáncer o puede deberse a otra cosa. Y bueno, todavía tenemos más llamadas, pero es momento de hacer una breve pausa. No se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas tienen que ver con la salud y es muy importante que los veamos a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el tema de la próxima semana? Hablaremos, bueno, le hemos titulado Existe una enfermedad llamada vasculitis sistémica primaria. ¿A qué se refiere? La vasculitis es una familia de enfermedades poco comunes que pueden afectar a personas de todas las edades y es una afección en la que el sistema inmunitario ataca a los vasos sanguíneos por equivocación y provoca su inflamación. Esto puede suceder como resultado de una infección, un medicamento u otra enfermedad o trastorno. Pero ¿cuáles pueden ser las causas o cuáles pueden ser los síntomas? ¿Qué tratamiento debe de recibirse? ¿A qué especialistas debemos acudir? De esto y más hablaremos la próxima semana en punto de las 9. Y si quieren asistir aquí al estudio, entonces es momento de marcar al 53 41 44 35 y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana. Resumen de la segunda parte. Que un ganglio que no duele, a veces lo tomamos como desapercibido. El ganglio que no duele justamente es el que más nos preocupa a los médicos. Cuando duele seguramente está inflamado y está inflamado por alguna cosa infecciosa probablemente.
Diagnóstico recomendado, a diferencia de otros tipos de cánceres, es sacar, si se puede, completamente el ganglio para ver su estructura correcta. Es común que en algunos tipos de linfoma esté afectado. ¿Cómo se dan cuenta los pacientes? Pues empiezan a sentir más abultado el abdomen porque el vaso empieza a crecer. Y prácticamente cualquier órgano puede verse afectado por el linfoma. Necesitamos detectar todos los órganos que puedan estar afectados. Inicialmente la sangre, y eso lo hacemos muy rápido con una biometría hemática. Vamos a estudiar la médula ósea y estudiar los otros órganos linfoides, el vaso, las amígdalas, el hígado, el pulmón. El PET requiere siempre de una tomografía y se hacen en un mismo tiempo. Se toma la tomografía y posteriormente se inyecta esta sustancia que es el radiofármaco que va y se distribuye hacia donde puede haber linfoma. Idealmente hay que hacer un PET, pero cuando no está accesible, pues se hace una tomografía convencional. Hay ciertos sitios en el cuerpo en donde a veces es mejor otro tipo de estudios como resonancia magnética, por ejemplo. No siempre el PET y la tomografía, o por ejemplo cuando es una mujer embarazada, en donde no podemos llevar a cabo un PET o una tomografía, la resonancia magnética puede dar también buen rendimiento. El tratamiento con radioterapia es el tratamiento que se brinda por medio de radiación ionizante. Pueden ser rayos X, rayos gamma, neutrones o protones. El objetivo principal de la radioterapia es eliminar las células cancerosas y lo logra a través del daño al DNA de la célula cancerosa. Una vez logrado esto, la célula muere y ya no es capaz de reproducirse. Y con esto nosotros podemos tener un control local de la enfermedad. No se le da quimioterapia a todos. Normalmente el tratamiento se divide, depende la etapa en que se encuentre, pero la quimioterapia, al ser medicamento que pasa por la vena, es medicamento que ataca ya sea a los linfocitos, pero también a más células, no solamente a ellos. Esto solamente es parte de lo que hoy ha ocurrido aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que hoy mismo o mañana a más tardar publicaremos la liga para quienes no hayan podido ver el programa y lo quieran recomendar. Más comentarios rápidamente. Telles Brenda, ¿por qué tardan tanto en dar el resultado de un cáncer por linfoma de no-Hodgkin? Mi tía empezó con un ganglio inflamado en febrero y tardaron en descubrirlo 10 días antes de fallecer, o sea 4 meses después. Gatito Vaz nos dice, mi esposo tiene bolitas en las axilas, adelgazó mucho, hace 2 meses le salió una bolita en el seno izquierdo y tenía agua, pero secó a los 3 días, pero la verdad es que continúa sudando y mucho. Un anónimo nos dice, hace unos años me diagnosticaron micosis fungoide, me trató un excelente dermatólogo, pero el tratamiento muy difícil de conseguir en México, mostaza nitrogenada. Se me controló, pero me empiezan a salir nuevamente algunas. Anteriormente me realizaron biopsias. Se mandaron a analizar, hicieron pruebas tumorales, análisis de sangre para descartar otras enfermedades, etcétera. ¿Qué podría ser? Nos dice Alicia Torres Miranda, yo tengo un hijo a quien le dio linfoma a los 9 años, pero ahora tiene 30. De hecho, sí lograron erradicarle el mal, pero quiero saber si entonces él podría en el futuro formar una familia, puesto que se sometió a quimioterapias durante todo un año y por lo que me gustaría saber si va a poder formar una familia en un futuro. Y Teresa Dávila nos dice, una de mis hijas falleció hace un año por linfoma de Hodgkin. No tenía ningún ganglio inflamado, siempre padeció gastritis y colitis nerviosa. Era muy aprensiva. Primero le empezó a doler un poco la espalda, empezó a bajar de peso. Ingresó al ISSSTE de Tultitlán. Desafortunadamente no le diagnosticaron a tiempo el linfoma, le hicieron una biopsia, la lastimaron y no salió nada. La programaron para la biopsia de su cirugía y salió muy mal. Salió muy mal de ese estudio, aún así le dieron de alta, tuvo sangrado interno y ya ni siquiera le pudieron hacer quimios. Falleció a los 39 años y si dicen que es curable, ¿por qué a mi hija no le ayudaron? Le agradecemos mucho a Teresa y desde luego lamentamos el caso, pero bueno, parte de todo lo que nos han compartido hoy. Gracias a todas las personas. Vamos a empezar a contestar los panelistas las respuestas. Yo les daré respuestas a algunas de sus preguntas. Recuerden que no podemos dar consultas específicas por televisión y no las deben de aceptar ustedes porque tu salud es lo más importante que tienes. Doctores, tuve un cáncer de ovario con un ganglio metastásico y se mueve para arriba y para abajo mi CA-125 y ya fui operada. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Los ganglios no solamente pueden ser afectados por linfoma, otros cánceres pueden también alojarse en los ganglios. Ovario, como mama, como pulmón, como muchos otros cánceres, pueden migrar a los ganglios y ser parte de ese tipo de cáncer. Para el caso de la
de la persona que nos habla, si tiene un cáncer de ovario y ese marcador del que se refería, el CA125, está subiendo con implante en un ganglio, lo más probable es que tenga cáncer progresivo, debe comentarlo con su oncólogo. Perfecto. ¿Son malos los masajes linfáticos? No hay información al respecto de los masajes linfáticos, no hay... En casos de cáncer de mama, y vamos a tener un programa específico sobre esto, hay veces que se drena linfáticamente, ya lo platicaremos más adelante, pero los masajes que se llaman linfáticos, no hay cosa científica que los esté respaldando. Tengo linfoma de células T, llevo 8 quimioterapias y me vuelve a salir. ¿Qué le podemos decir? Pues que sigas con el tratamiento y probablemente le escalen el tratamiento. Probablemente. La diferencia con leucemia, ya hablamos de ella. ¿Qué funciona? Porque a mí me han hablado de tratamientos chatarras. Doctores, yo creo que este es un buen foro para que aquí le atacamos duro a la charlatanería. ¿Quién maneja los linfomas y a dónde se deben dirigir los pacientes? Los linfomas actualmente lo está manejando ya de manera oficial los hematólogos. Previamente el oncólogo se encargaba de esta parte. Sin embargo, el hematólogo se especializa únicamente pues, en este tipo de tumores con la máxima evidencia científica para tratarla adecuadamente. Entonces, realmente las actualizaciones, todo lo que necesitamos actualmente para manejar a un paciente, se dedica únicamente el hematólogo para poder resolverlo. Perfecto. Alguien llamó y dice, desde los 9 años de edad tengo ganglios siempre. Entonces eso, no sé cuántos años tengas, supongo que si eres un adulto y los tienes desde los 9 años, lo más probable es que no sea algo maligno, sino hay que buscar otra causa de por qué se están inflamando. El doctor Cervera nos aclaró desde el principio que por cualquier situación inflamatoria como una infección se pueden inflamar los ganglios. ¿Nos podrían hablar de la terapia dirigida y si el tratamiento es exitoso? Sí. Doctor Cervera, por favor. Eso de la terapia dirigida es quizá de lo más novedoso que hay. Una vez que conocemos a la célula cancerosa en general, el linfoma en particular, y encontramos qué proteínas o qué sustancias están contenidas, podemos fabricar medicamentos que específicamente van a acoplarse a esas proteínas o a esas sustancias y de manera preferente afectar a la célula mala y no a la buena. Las terapias dirigidas básicamente con anticuerpos, pero no solamente con anticuerpos. Hay pequeñas moléculas que también pueden incidir solamente en la célula maligna. Están cambiando drásticamente no solamente el pronóstico, porque las respuestas son magníficas, sino que evitamos el paso necesario de la quimioterapia en muchos casos. Ya no damos quimioterapia de la que se cae el cabello, de la que da náusea, de la que da vómito, de la que da fiebre, sino que son anticuerpos, son proteínas, son como vacunas en el que exquisitamente vamos sobre la célula mala, evitando la quimioterapia, pero con respuestas muy altas. Perfecto, doctor Cervera, gracias. Alguien habló y nos preguntó sobre la diabetes mellitus. Le recomiendo que vea el programa que ya tuvimos aquí, varios programas de diabetes mellitus, búscalo en YouTube, ahí ya están todas tus respuestas. Se me inflaman los ganglios mucho, siempre tengo bochornos y estoy en la menopausia. ¿Esto quiere decir que tengo un linfoma? No necesariamente. Entonces, primero háblalo con tu ginecólogo, hay que ver por qué se inflaman los ganglios, pero si la menopausia, ya lo hemos comentado aquí, se asocia a bochornos, no necesariamente quiere decir que tengas algo malo, sino que a lo mejor estás pasando un proceso perfectamente fisiológico, nada más checar lo de los ganglios. ¿Cuál es la diferencia entre esclerosis tuberosa y leucemia? Escuché la pregunta de esclerosis tuberosa. En la esclerosis tuberosa, los niños, porque son generalmente niños, sufren de periodos convulsivos crónicos y requieren como parte de la terapia medicamentos que bajan las plaquetas. La persona que preguntó con el niñito con esclerosis tuberosa mencionaba que está con las plaquetas bajas y tenía miedo de si eso puede ser linfoma o leucemia. Generalmente es consecuencia del tratamiento que se les da para evitar los periodos convulsivos. Pero sí, la esclerosis tuberosa es una de las enfermedades que por la inmunosupresión prolongada pueden relacionarse a mediano y largo plazo con linfoma. Yo no creo que sea el caso de este niño por el tema de las plaquetas, pero sí, sus médicos deben estar atentos a eso. Perfecto. ¿Qué hay cuando te sale linfoma en los dientes? Hubo alguien que habló que tenía en la zona de la cavidad oral que tiene tumores, que habría que ver que específicamente qué es. Fue en el macizo facial y se vieron afectados los dientes, pero no
No creo que sean los dientes. No, los dientes no. Debe ser en el macizo facial y ve con tu oncólogo o en la encía que te den tratamiento específico. Tengo una bola en el cuello que me sale por nervios. Esto me llama la atención la pregunta. ¿Qué opinan, doctores? Pues hay que acudir al médico, pero parece más algo tensional, ¿no? Entonces, no vaya a ser un músculo, que tengas ahí una bola muscular. No me gustan las biopsias. Alguien que no estaba de acuerdo con las biopsias de aguja fina. ¿Nos pueden decir qué es esto, doctores? Es una aguja pequeña que toma unas células. Efectivamente, para el linfoma lo mejor es hacer una biopsia del ganglio, pero hay zonas que son poco accesibles, como por ejemplo el fondo del abdomen, donde se tendría que hacer una cirugía abierta. Y para evitar esto se utiliza una aguja más grande que se llama TrueCut para poder tomar un pedazo del tumor, ¿no? Entonces son agujas más gruesas y lo ideal, si el ganglio está accesible, es tomar todo el ganglio. Un paciente tuvo un linfoma en el sistema nervioso central, recibió tratamiento y dice que ahora habla lento, que si va a quedar así, probablemente haya afectado la zona del lenguaje, el tumor que tuviste. Y yo creo que aquí lo importante es que estés en contacto con tu neurólogo para que den terapia de rehabilitación del lenguaje, sobre todo. Alguien que dijo, y esto es importante, prefiero no saber sobre el tema porque me da terror. Y aquí le digo a alguien, a todo el mundo que nos está viendo, el preocuparte no evita el resultado, y el hecho de que tengas terror lo único que haces es evadir algo que probablemente puedas tratar. Y ya se comentó que cuando se detecta a tiempo esto, y 1, 2, 3 por todas las enfermedades que hablamos todos los lunes, mientras más temprano mejor se va a tratar. Vencer los miedos. Tuve 17 ganglios en un cáncer de mama, ¿puede darme más cáncer? A esta persona le quitaron 17 ganglios, y de los cuales creo que 7 eran positivos. Sí, tiene un riesgo de que le regrese el cáncer de mama. No tiene que ver con linfoma, por cierto. Por lo que mencioné hace un rato, los ganglios también pueden recibir otro tipo de cánceres, no solamente el linfoma, en este caso cáncer de mama, y esta persona debe vigilarse estrechamente por el riesgo de recurrencia de cáncer de mama. Bien, un bebé con 3 años en una bolita en el cuello, ¿esto es un linfoma? ¿Es malo? Hay que ver qué es esa bolita, puede ser un ganglio, pero no se asusten, no todos los ganglios, lo aclaró el doctor Cervera al principio del programa, no todos los ganglios inflamados, es más, la mayoría de los ganglios inflamados no son malignos. Las personas que tienen consultas específicas, como un señor que tiene una alergia en todo el cuerpo, que suda mucho, le da fiebre, ha perdido peso, él tiene que ir al Instituto Nacional de Cancerología o que lo vea un médico. Me acaban de aclarar los médicos que en el INCAN se recibe a los pacientes, y si tienes cáncer, en menos de 48 a 72 horas tienes un expediente. Igual la persona que tiene un linfoma en la garganta, que le dijeron que no hay nada que hacer y no se puede operar, a lo mejor no eres candidato a tratamiento quirúrgico, sino a tratamiento con medicamentos. Alguien que tiene una bolita en el testículo, mucho ojo, puede ser un tumor. Ve a ver al urólogo y lo más seguro es que te pida un ultrasonido para saber qué es esta bolita en tu testículo. Alguien que tiene un linfoma y tiene una bolita en el cuello, ¿es parte del linfoma? Probablemente sí. Ok. ¿Por qué se tardan 4 meses en dar resultados? Bueno, depende del sitio. De la institución. O pero normalmente una biopsia, los resultados están en ¿cuántos días? 10 días hábiles, 7 a 10 días hábiles. Perfecto. Otra persona que tiene bolitas en las axilas, baja de peso y suda mucho, lo mismo, corre al médico. El Instituto Nacional de Cancerología está abierto para pacientes, hay una preconsulta, y si es positivo o ellos captan que ameritas estar ahí, se te va a recibir. Tengo micosis fungoide, ¿qué debo de hacer? Pues ir con tu médico a que te dé tratamiento específico, si puede regresar. Mi hijo tuvo un linfoma a los 9 años, ahora tiene 30 años, ¿podrá tener familia? Hay ciertos medicamentos que sí afectan la fertilidad. Es importante que se comunique con el médico que le trató para saber qué quimioterapia tenía y saber si hay o no riesgo de afectar la fertilidad. Finalmente hubo una señora que, nuestro más sentido pésame, señora, estamos con ustedes, que su hija murió por un linfoma. Dice que costó mucho trabajo el diagnosticarla. Probablemente había muchos diagnósticos diferenciales. No sabemos específicamente qué fue lo que pasó, y tristemente este fue el resultado. Ojalá y se hubiera detectado en estadios tempranos. Dice, ¿por qué no la ayudaron? Señora, pues no sabemos los específicos del caso. En medicina, cada caso es específico. Yo digo que, aunque en medicina nos basamos muchísimo en la estadística para hablar nosotros como científicos, cuando tú eres el 1% del 100, ¿qué te importa el 99%? Tu caso es específico, tu caso es único y tu caso es importante. Ojalá y supiéramos cuál fuera la causa. Nos queda 1:40, doctores, si quieren decir algo rapidísimo antes de irnos, porque si no voy a tener que suspenderlos. Doctor. Sí, solamente comentar finalmente que a diferencia de los otros tipos de cáncer, el linfoma, en especial, incluso aunque se encuentra en etapas avanzadas, puede curarse.
Es Ok. importante. No importa que esté diseminado, puede curarse. Entonces es importante que acudan y que se revisen para poderlo tratar. Doctora, unas oraciones Yo rápidas. creo que cualquier ganglio o cualquier síntoma que dure más de 2 semanas, uno debe acudir con su médico, no dejar pasar estos síntomas, porque puede tratarse de algún tipo de tumor, cualquiera, no solamente linfomas, como ya lo explicó el doctor Cervera. Ok, entonces estar pendiente de los estar ganglios. pendiente. Afortunadamente la minoría son malos. Doctora. Con respecto al tratamiento, existen tratamientos muy novedosos, cada vez con menos efectos adversos y altamente eficaces. Entonces hay que acudir al médico para poder acceder a ellos. Doctor Lalo Cervera. Finalmente también decir que el linfoma está cubierto dentro del Seguro Popular, por lo tanto el acceso al tratamiento es prácticamente universal para el linfoma, particularmente el folicular y el difuso de células grandes. Perfecto, se nos acabó el programa. Muchas gracias a ti que nos estás viendo en tu casa. Espero te haya gustado la información. Oscar Virués, muchísimas gracias. Muchas gracias y a todas las personas que se comunicaron. A todo el público, gracias por su testimonio, público que nos acompañó. Es siempre súper valioso escuchar de ustedes porque son los que nos enriquecen el programa, lo hacen más real, nos aterrizan. Panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y me da tiempo de despedirme de la producción allá arriba. Y hasta el próximo miércoles. Y hasta el próximo, no miércoles, el próximo lunes nos vemos aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.